Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Moreno Pérez, filólogo, profesor, actualmente estudiante de un máster en filosofía, y les doy la bienvenida a esta ponencia que he titulado Metáfora e identidad en Kioto, de Kawabata Yasunari, primer premio Nobel nipón. Vamos a empezar diciendo que en Asia Oriental, generalmente, el sujeto no afirma ni mantiene su identidad de forma rotunda, unívoca e inmutable. En lo que atañe a la sociedad y cultura nipona, esto es particularmente relevante si tenemos en cuenta el sustrato filosófico-antropológico que la rige, enraizado en el sincretismo religioso entre budismo y sintoísmo. Por un lado, en el budismo las cosas existen en relación de interdependencia y lo hacen de forma fugaz y efímera, perecedera, lo cual les confiere una etérea inconsistencia. En el sintoísmo, los individuos supeditan la afirmación y el mantenimiento de su identidad a un fin superior, a saber, la preservación de la quebradiza armonía de la naturaleza, rindiendo culto a todos los dioses que la moran, que la poblan, con el fin de aplacar, contener su ira y su furia. Bien, el objetivo principal de esta ponencia es defender que la metáfora, en su uso literario, es una herramienta conceptual y metodológica útil para generar, propiciar un debate filosófico en torno a la identidad en el seno de la sociedad japonesa. Y ello por dos motivos principales. En primer lugar, porque su poder evocador de la metáfora casa con la forma sutil y sugerente de expresarse y actuar de los japoneses. En segundo lugar, porque su pluralidad de tonos y matices, los de la metáfora, se pueden asociar con la rica exuberancia del mundo natural nipón. En concreto, vamos a valernos de la teoría de la metáfora de Black, que este autor formuló en el año 1954, y vamos a aplicarla al análisis filosófico de la identidad de las dos hermanas gemelas, Chieko y Naeko, protagonistas de esta novela, Kyoto, escrita en 1961 por Kawabata Yasunari. Bien, ¿por qué esta teoría de la metáfora en concreto? Leemos que, según el enfoque interactivo de esta teoría, la metáfora suprime, reorganiza o acentúa ciertos rasgos de un asunto principal al implicar sobre él ciertos rasgos de un asunto subsidiario. Esta descripción del funcionamiento de la metáfora se ajusta a la dinámica simbólica de nuestra historia de Kioto, puesto que la identidad de las hermanas, el asunto principal, germina y despunta a través de su identificación con diversos fenómenos y elementos florales y arbóreos. Constituyen los asuntos subsidiarios. ¿De qué trata Kioto, esta novela tan melancólicamente hermosa? Bien, Kioto narra el reencuentro, casual pero inevitable, entre Chieko, hermosa joven abandonada al nacer, y Naeko, su hermana gemela. Al examinar varios pasajes de la obra, ilustraremos que la identidad de ambos personajes se construye con metáforas que vinculan sus cambiantes emociones e incipientes pensamientos a variaciones estacionales y a las floraciones de violetas, cerezos y tulipanes. Asimismo, revelaremos que la relación entre las dos hermanas gemelas se desarrolla mediante metáforas que asocian la imposibilidad de una unión duradera entre ellas con el modo de brotar, entrelazarse brevemente y volver a separarse, característico de las ramas de arce, cedro, pino, cerezos y alcanfores. Nosotros, en esta ponencia, vamos a centrarnos en concreto en las metáforas que el autor hilvana a propósito de las violetas, ¿no? De este tipo de flor, las violetas, tan característico también, junto con la flor de cerezo, ¿verdad?, de la cultura japonesa. Mediante esta imagen poderosa de las violetas, de las flores de violeta, vamos a estudiar
cómo se construye y cómo se vincula la identidad de las dos hermanas protagonistas, Chieko y Naeko. Estructuralmente vamos a servirnos para ello de la sucesión estacional, primavera, verano, otoño, invierno, tan poderosamente simbólica en Japón, una cultura donde las estaciones conservan, ¿no?, sus particularidades todavía a día de hoy. La primavera, la época, ¿verdad?, del Hanami, de contemplación de los cerezos en flor, ¿no? Y ese pozo de melancolía que subyace, ¿no?, ante la imposibilidad de durar la belleza, ¿no?, que, que huye, ¿no?, de forma ilusoria, ¿no?, ante la contemplación del espectador, ¿no?, eh, que se ve profundamente conmovido, ¿no?, por esta efemeralidad, ¿no?, de lo bello, ¿no? Aquí, sin embargo, Kawabata recurre a las violetas, ¿no?, de igual carga simbólica. Vamos a leer este pasaje. Justo debajo de la curva mayor había dos huecos en los que crecían violetas. Cada primavera se llenaban de capullo. La violeta superior y la inferior estaban separadas por unos 30 centímetros. ¿La violeta superior y la inferior se reúnen alguna vez? ¿Se conocen entre sí? Se preguntaba Chico. ¿Qué podía querer decir las violetas se reúnen o se conocen? Aquí ya, eh, al principio prácticamente de la novela, el autor anticipa el desarrollo posterior, la imposibilidad del establecimiento de una unión imperecedera entre Chieko y su hermana Naeko, a quien aún no conoce. Estas dos violetas que existen separadamente, ¿verdad? Una en el lado superior, otra en el lado inferior del tronco, ¿no? Van a reunirse quizá alguna vez, pero esa convergencia va a ser necesariamente temporal, efímera, no va a poder cuajar, no se va a poder fraguar un vínculo eterno entre las dos hermanas. Y esa melancolía ya subyace aquí en esta imagen poderosa de las dos violetas separadas la una de la otra, ¿no? Pasamos al verano y continuamos con la metáfora de las violetas, ¿no? El verano, que es la estación de la exuberancia, ¿no?, del verdor, ¿verdad? Época de lluvias, ¿no?, en la que las montañas y los valles nipones, ¿no?, se tiñen de verde, ¿verdad? Leemos aquí, ya no tenían flores, pero esas dos pequeñas violetas, en el hueco más alto y el más bajo, eran Chieko y Naeko. Parecía que las violetas jamás podrían reunirse, pero ¿se habían reunido esta noche? Mientras miraba las violetas débilmente iluminadas, Chieko volvió a conmoverse hasta las lágrimas. De nuevo, las dos violetas, una en lo más alto, la otra en lo más bajo del tronco, que no son sino metáfora de las dos hermanas, Chieko y Naeko, y aquí ya sí se conocen. Pero claro, de nuevo, la pregunta filosófica que subyace aquí, ¿es posible esa unión? Y si acaso es posible, ¿se podrá mantener en el tiempo? ¿Podrá perdurar? Esas violetas débilmente iluminadas. De nuevo, este pozo de nostalgia, de doliente melancolía, ¿no?, que tiñe todas las páginas de la novela, porque lo inevitable va a suceder. Esa unión no va a poder sostenerse en el tiempo. Pasamos al otoño, la época del momiji, ¿verdad? El espectáculo de los tonos cobrizos, rojizos, ¿no? Esos árboles, esas hojas, ¿verdad? Ese anuncio de la decadencia del invierno, ¿verdad? Volvemos a estas dos violetas, Chieko y Naeko, y aquí leemos, Chieko encendió el fuego con carbón en la sala. Después paseó la mirada por el pequeño jardín.
El musgo que cubría el arce todavía estaba verde, pero las hojas de la violeta ya empezaban a amarillear. Aquí nos concentramos particularmente en las hojas de la violeta, que son, de nuevo, Chieko y Naeko, las dos hermanas, y empiezan a amarillear. Es decir, se ha producido la unión, ha habido una convergencia entre estas dos violetas manifestadas en sus hojas, ¿no? Pero esa convergencia, ese vínculo, esa asociación, esa unión comienza a palidecer, a cobrar un tono amarillento, ¿verdad? Que ya anuncia la muerte de esta relación, ¿no? Su carácter necesariamente, inevitablemente perecedero. Más si cabe en el invierno, ¿verdad? En la época de las grandes nevadas en Japón, pero también la época en la que se consuma este declive, ¿verdad? Esta debacle de la exuberancia natural, que se ve cubrida por ese manto blanco, ¿verdad? Tan presente en todo el universo natural. Leemos aquí un diálogo muy esclarecedor entre las dos hermanas ya al final de la novela, ¿verdad? ¿No te parece que el invierno es la estación más hermosa? Preguntó Checo. No lo sé, estoy tan acostumbrada a verlo, los cedros, que no lo sé. Por supuesto, en invierno las hojas cobran el color de la paja. Les da el aspecto de flores, dijo Checo. ¿Flores? ¿Flores? Mm. De nuevo, las hojas de la violeta, que cobran el color de la paja. Pero la paja confrontada con un fondo blanco, un fondo nevado, un manto nevado, que les da el aspecto de flores, ¿verdad? Pero flores, flores, ¿son realmente flores? ¿Este manto nevado acaso no es una ilusión? ¿No estamos ya elevándonos por encima del mundo real? ¿No? Digamos, llegando, ¿no?, a la cima, un universo metafórico en el que no todo es lo que parece, ¿verdad? Es la consumación de esta imposibilidad, ¿no? Esta metáfora perpetua de que lo que se fragua no perdura eternamente. Aquello que cuaja esta unión entre las dos hermanas no está destinado a durar, ni siquiera en el ámbito de lo simbólico, de lo metafórico, ¿no? Que el invierno, en su mortífero y mortecino blancor, eleva, ¿no?, a las alturas de la metáfora, ¿verdad? Conclusiones, ¿no? El empleo de asuntos subsidiarios de fluctuación y eclosión climática y vegetal, como hemos visto, ilumina y guía nuestra comprensión del asunto principal, la identidad de Checo y Naeko. Gracias a este planteamiento analítico se obtiene una visión filosófica más lúcida y más certera de la manera delicada y discontinua como los japoneses construyen y cultivan su identidad, melancólicamente subordinada a redes de relaciones marcadas por la transitoriedad y la impermanencia de todo lo existente, ¿verdad? Checo y Naeko son dos violetas que se van a unir fugazmente. Y esa unión fugaz tiene un pozo melancólico, porque ya se adivina la imposibilidad de que cuaje, de que perdure, de que se mantenga en el tiempo, ni siquiera en un ámbito metafórico elevado por el blancor del invierno, ¿verdad? Ni siquiera ahí, en un mundo simbólico, metafórico, van a poder convivir Chieko y Naeko, lamentablemente, melancólicamente. Muy bien, pues espero que les haya gustado esta ponencia y quedo a su disposición para responder cualquier duda que les pueda haber surgido. Muchísimas gracias por su atención.